sobre todo los silencios. Sí, se cayó Camilo. Qué buen silencio. Bueno, se está haciendo el internet. Qué fastidio internet. No, pero el silencio que dejó No, fue fue perfecto, porque nos dejó en silencio. Nos quedamos Atención, este podcast es la opinión con spoiler de gente sin importancia, que no tiene nada que hacer, pero sabe hablar bueno. Vale, pues. Ay, empezamos por fin. Ya ahorita. Inicia ¿Ya? esta vaina, ¿no? ¿Se inició esto? Inicia. Sí, ya. Bienvenidos a su podcast cuando Jean Paul le dé la gana. No, por eso se llama Nada que Inicia. Y es que Nada hay que aclarar, Jean Paul hay que aclarar quiere que hacer no, algo. no solamente es pregunta. Y O sea, igual es que esto. van a ver, espere, van a ver cambiando nuestro logo porque no solamente es nada que inicia, no, es también nada que inicia, es también pues, o una respuesta, no, nada que inicia y ya. Entonces pues, va a cambiar mucho. Igual o sea, no es solamente para nosotros, sino también para las personas que nos escuchan, para que todo el mundo, pero ¿cuándo van a empezar, hermano? ¿Cuándo van a Sí, empezar? nada que iniciar estos manes. Sí, Sí. eso. No, y Jean Paul acaba de definir en esas tres expresiones las personalidades de nosotros, ¿no? El que pregunta nada que inicia, el que se desespera y dice nada que inicia, y el que responde no, nada que inicia haciéndose el pendejo. Ya sabremos quién es quién. Pero bueno, bienvenidos. Y el malo en gramática, ¿no? Los malos. Y quiero decir en mi defensa que yo no soy filólogo. Ay, sí, ¿Ok? pero ¿Ok? ese que me manda me dice, no, Jean Paul, escríbalo de esta forma. No, de hecho, Oiga, ni siquiera me pero- manda, no, él manda el logo escrito de esa forma. Pero contémosle aquí a los cinefiloyentes cuál de los dos es diseñador y cuál es filólogo. ¿Cuál debería tener más conocimiento de las reglas gramaticales? Primero que todo, ninguno es diseñador y ninguno es filólogo. Pero acá sí Muy podemos, bien. acá hay un músico, eso es lo bueno, acá hay un músico. No, tampoco está graduado, no, nada. Acá todos somos cuasi. El cuasi músico, el cuasi diseñador, el cuasi filólogo. Y con ese comentario acaba de arruinar el ambiente del podcast. Gracias, John. Terminamos esta película, fue rápido. Menos mal porque Sí, fue larga Bueno, muchas gracias por este escucharnos, hasta luego. Hasta el próximo episodio. Nos vemos la Claro que próxima Jean Paul se vez. estaba haciendo el bobo, él quería eso, porque aparte de que era la película que le dije yo, esta vez sí está grabando con el micrófono de sonido o también lo tiene muteado. Sí, venga, preséntenos. Aló, sí, estoy ¿En grabando. qué estamos? ¿Qué es esto? Porque me di cuenta que las presentaciones que hemos hecho Son malísimas. No, presentan a Michael y a Camilo, pero a mí no. Entonces, preséntenos, por Bueno, favor. entonces este episodio lo llevo yo porque yo dirigí la película. Ok. Claro. Pues buenas sí, noches, claro. Michael. ¿Cómo estás? Buenas Michael? noches, Camilo, muy bien, muchas Gracias, gracias Michael. por invitarme, el Gracias. invitado especial, gracias. Gracias por invitarse a su podcast. No, usted sabe que yo siempre súper pendiente, o sea, a mí me dijeron ver la película, el otro día, la vi, ya la vi hace un mes. Ese es mi equipo, los que vemos la película de momento. Y el otro personaje que está por ahí, pues, ¿cómo le va? Dice que filólogo. Buenas noches, Camilo. ¿Por qué nos demoramos tanto con ese episodio, Jean Paulcito? Cuéntanos. No, pues es que hay que aclarar, una película larguísima, o sea, 37 horas. No, mentira, fueron como 11 meses. 31 días de película. Más los 10 años que después de viejito, no, eso fueron como 20 años de sufrimiento. Claro. Esa película, así de largo, así. Yo viví cada instante así en la película, así. O sea, Pero, me pasaba pero un la día, verdad, me veía solo un día de la película. No, pues ya me queda Al día claro que a Jean siguiente- Paul no le gustó. Al día Eso siguiente ya me quedó veía otro claro. día. Jean Paul después estaba al haciendo siguiente- la transición Cuando real. dijeron, sí, claro, cuando dijeron pasaron 10 años, entonces espere, dije, no, espere, 10 días. Espere. Y después, Jean Paul dijo, sí. Yo dije, Voy a yo- meditarlo, voy a procesar la información de lo que pasó, como para meterse más en el papel. Sí, ¿Sí o no? quería Voy a meditarlo. sentir el mismo sufrimiento de cuándo se va a acabar. Estaba pensando en el pobre man, pensando cuándo se va a acabar. Yo pensé lo mismo, dije, no, ¿cuándo se va a No. acabar esta película? Desde Bueno, algo que sí tiene esa película es que transmite, ¿no? pero espere, Camilo, Bueno, voy diga, a hacer la presentación de la película. La película de la que vamos a hablar hoy se llama Silence, o para los pocos conocedores de idioma extranjero, Silencio en español. Es una película dirigida por Martin Scorsese del año 2016. Cortica, dura 2 horas 40 nomás. Yo no sé por qué chilla Jean Paul. Hay películas más largas. Qué mal descuentos. Y Y bueno, más la buenas. película básicamente cuenta la historia de dos sacerdotes jesuitas que van a evangelizar a Japón en la época 1640, en pleno... Portugueses. Sí, dos portugueses jesuitas, perdón. En plena era Edo del Japón, cuando empezó la persecución a los cristianos. Estos dos sacerdotes, interpretados por Andrew Garfield uno, que es el protagonista, pues si el que no sabe quién es Andrew Garfield, vea la última película de Spider-Man, y el otro es Adam Driver, el
que hace del villano en la última saga de Star Wars, no me acuerdo cómo se llama, Kylo Ren, algo así, No, ese man tiene una vida sufrida, ¿no? Que ese man se separó de una de las de Scarlett más Johansson, ¿cómo lindas se le que ocurre hay, o sea, en fin, pero sí, bueno. vida sufrida. Esos dos. Y van a buscar en Japón a su mentor perdido, que es Liam Neeson, el de Búsqueda Implacable. Y bueno, la película es sobre eso. Básicamente es en la época en que en Japón hubo persecución al cristianismo. De hecho, la película empieza con un momento histórico, ¿no? Que es la masacre de los 26 cristianos. Cuando el daimon del momento, es que esos japoneses son nombres raros. Daimon es como el emperador Sí. feudal. Ordenó masacrar 26 cristianos por el levantamiento de la rebelión de... Es que eso tiene un nombre... Es que yo me lo busqué, que tiene un nombre japonés, a fin de cuentas. La rebelión de Shimabara. Una rebelión básica, una rebelión de campesinos, no sé qué, pero pues entonces los campesinos eran cristianos y entonces le adjudicaban esto al cristianismo y por eso empezaron a perseguir cristianos. Ya está. Y los empezaron a matar. No sabía. Es que me gusta mucho la historia. Yo a Garfield lo Vas a- conozco de Garfield y la granja de Orson. ¿Sí es el mismo? Sí, No, yo perdón. también lo conozco Es de otro Garfield. Garfield, perdón. Ah, bueno, otra cosa importante, la película está basada en un libro que se llama igual, ¿no? Se llama Silence, escrito por, espere que yo tengo el nombre, Shusaku Endo, en 1966. O sea, ¿es escrito por un japonés o sí? Sí, es escrito por un japonés. Vaya. Sí, porque si nos vamos al contexto histórico como tal, es una época oscura del Japón, porque finalmente la época el periodo de es un periodo que Japón empezó a florecer mucho culturalmente, pero y es un periodo que aportó mucho a la riqueza del Japón, pero está manchado por esta persecución de cristianos, que duró muchísimos años, de hecho. En total alcanzaron a matar más de 5.000 cristianos durante toda esta persecución. Pues no veo que el man murió viejito. Sí, sí, sí. Spoiler. También otra cosa que me parece curiosa, spoiler ahí. el cuento de Spoiler la... ahí, no, de sin la colocar situación. la alarma. Sí, Jean Paul, gracias. Otra cosa que me parece curiosa es que pasa en plena época de las guerras de la Reforma y la Contrarreforma, ¿no? El catolicismo y el protestantismo. Entonces, también esa guerra llega hasta Japón porque finalmente este emperador feudal que empieza a atacar a los cristianos está de una otra forma siendo manipulado, pues en la historia, ¿no? O sea, me refiero a la historia real, no en la película, sino la historia real. Manipulado por los holandeses y por los protestantes para quitarle comercio a los cristianos católicos. Y ya está. Ahora sí, llega el momento de los spoilers. Spoilers. De la película. Spoiler. Pues Sí, aquí entra, ¿no? El sonidito ese que hace Jean Paul. Atención. No, Sí, pero mejor el original. Repite calentados. Pero- muy bien. A mí, digamos, a mí la película me gustó. El inicio me dejó como intranquilo, como ese sinsaborcito de ver cómo los estaban esto y luego el misterio de qué va a pasar, qué haría uno en esa época donde no hay comunicaciones, o sea, Sí. carta y eso, y llegaron a un lugar donde pues escucharon básicamente que mataron a los conocidos que estaban ahí y llegar así como si nada. Entonces la película, por eso decía al principio que a mí me alcanzó a transmitir, porque yo estaba como desesperado, como angustiado y cada rato decía, hablen más pasito. Al principio yo como, tú, no le digan a nadie, ¿sí? El silencio, ¿no? Cállense, sí, así. Uy, no. Pero pues, lo chévere. Sí, es que eso mismo me pasó a mí. Ya estaba desesperado por que se acabara desde el inicio. Y esta Ok. gente, pero ¿para dónde se va? O sea, ¿por qué son tan lentes? Pero, a ver, pero si son los únicos dos, no, pero ¿cuál ejército de dos? No, ¿cómo no? Entonces, sí, yo ya estaba desde el principio como diciendo, espero que se acabe y no vaya a ser una miércoles el final así bien. No, va a ser una Antes miércoles. de seguir con los spoilers, porque usted me acaba de hacer una pregunta que me parece interesante. O sea, antes, respuesta sí o no. ¿Ustedes esperaban ese final o lo sorprendió? No me sorprendió. Creo que era la decisión más lógica porque ese man era muy insensato. Yo no sé, Ok. o sea, momentos. Bueno, Ya. ¿Y Michael? Pues no me sorprendió, la verdad. O sea, digamos que uy, se movió la puerta de Jean Paul. Uy, me asusté. Y entró un espectro, además. No me sorprendió porque, pues, digamos que yo como que me la solía, ¿sí? O sea, ya lo estaba como mirando, entonces no, bueno, prosigamos. ¿Y a su A mí merced? sí me sorprendió. Ah, sí, Sí, yo no me esperaba ese final, para nada. no. Pero bueno,
Ya vamos a Bueno, llegar al bueno, final. bueno. Sí, sí, digamos que. Bueno, opinemos de Espera, los dos curas. Pero, Hay algo que, antes de empezar en la trama de la película, algo que a mí me gusta muchísimo, y pues supongo que Michael tuvo que haber estado pendiente de eso, y si no tiene cero como músico, y es la banda sonora de la película. Es una banda sonora muy silenciosa, muy tranquila. Muy suave, muy suave. Sí, empezando por el título de la película, que empieza como un ruido selvático, y cuando aparece el título, queda un silencio absoluto que a mí me parece incómodo. O sea, ese silencio como cuando... Pues porque, callan a alguien, como cuando no lo dejan hablar. exacto, Como, así, Jean Paul, como cuando te callan. como. Ah, sí. No, pero me refería más incómodo porque era No, sí, sí, selva como y... sí, sí. Pero bueno, ya me callo yo, No, siga. no, sí, sí. No, sí, yo la verdad estaba buscando el significado del silencio. O sea, ¿cuál de todos O los sea, silencios iba a ser? O sea, usted ¿Cómo trató así? de averiguar por qué se llamaba así desde el principio. Sí, sí, sí. Yo quería saber cuál era. Y al final se ven muchos silencios distintos. Se ven varios silencios No, distintos. Sí, o sea, sí, porque hubo un momento No, en me que gusta, me gusta. se vio el silencio de ellos en la cabaña. Se ve el silencio de ellos hablando así. El silencio de ellos en la cueva también. Ah, Hay un silencio pero usted está también. hablando literal de los silencios en la Sí, sí, sí. película. Y también hubo un Ah, silencio ya después, él lo dice, ¿no? Como le dice a Dios, ¿no? O ¿por qué estuviste en silencio todo este tiempo? Y su misma sí, conciencia, hablando como si fuese Dios, dice, no, yo siempre he estado acá. yo no creo que fuera su misma conciencia. yo Pero es tampoco que creo era la que sea misma consciente. voz, pero es que era la misma voz de él. No, no era la misma voz. Sí. Ah, bueno, ahí va la pregunta. ¿Usted la vieron en latino o en doblaje o en original? Yo la vi en doblaje. No, yo la vi en doblaje. Yo la vi por la página que me no. pasaron en doblaje. Yo la vi en original y en original la voz es distinta. No sé en doblaje. Bueno, pero igual en no, original la voz o es sea, yo distinta. no llegué a la conclusión de que era el mismo. Yo les iba a decir que si querían, busquen la película en el idioma original y búsquense solo el pedacito, pues porque es muy larga para que se vean toda. El pedacito donde Dios le habla a Sebastián, que es Andrew Garfield, y la voz o sea, el que pone la voz de Dios, no sé quién es porque no busqué los actores, tiene una voz muy profunda, pero muy dulce. O sea, es una voz que genera una como ternura, como compasión. Es muy loco. Esa escena, o sea, con esa voz original es, parce, o sea, se siente un escalofrío, pero muy tierno, ¿sí? O sea, es una cosa re loca, re loca, re loca. Yo no sé si es una voz digital o qué, pero es una voz bellísima para hacer, o sea, como Dios. Como es una voz como la que dice, atención, este podcast Algo tiene... igualitas. Ah, ok, claro. Ya ¿Sabe que hubo algo que digital. me pareció muy curioso y que no sé la respuesta y Michael me puede sacar de dudas porque él es músico? Y era que al principio de la película, cuando Sebastián y Garupe le piden al sacerdote que les dé la autorización de irse a Japón, ¿sí? Que están en la oficina pidiendo que los deje ir a buscar a su mentor y no sé qué mierdas, salen de ahí y van bajando por la escalera y o sea, y la toma es desde arriba, ¿no? Es una toma, un plano desde arriba y son 3 puntitos negros en una escalera, pues de línea, o sea, parece un pentagrama. Entonces me dio curiosidad si esos 3 puntitos negros eran el símbolo de silencio musicalmente hablando. No. Ok. Es que musicalmente, dependiendo de cuánto tiempo toma el silencio, tiene un diferente simbolismo, ¿sí? Entonces, si es una blanca, es como un cuadrito encima de la tercera línea del pentagrama. Si es una redonda, creo que es hacia abajo. Y luego está el sonido que es como un chusito, Sí, que es el silencio chusito. negra. Entonces, pues, me estaré equivocando si es abajo o arriba la redonda. Bueno, lo sabremos después. Pero lo que sí tengo que decir, o sea, tenía sonidos muy interesantes, muy, muy interesantes. Pero ustedes como cuando comenzó, cuando llegaron al este, ustedes cómo sintieron a la isla, y cuando llegaron más personas, yo en ese momento dije, no vayan con esos cuchitos que llegaron. O sea, a la isla más conocida como Japón. No, es que Japón son muchas islas. Llegaron a una isla en específico que no me acuerdo cómo se llamaba, la primera. Ahí estaban llegando. Ahí estaban llegando a Japón, como De tal. hecho, sí llegaban a Japón. Por Y eso, después se van a la isla desde el otro mar. Pero Sí, entonces se sí. refiere a Nagasaki, porque es en Nagasaki donde ocurre toda la situación, ¿no? No, pero después de que llegan a Japón, se van a la isla Pero bueno, del otro mar. ya Bueno, entendimos llegan a la escena. primera, y cuando llegan los cuchitos, vengan sacerdotes. Yo en ese momento dije, Sí. no vaya, no, yo ya estaba estresado, ya estaba estresado. Cuando llegan a la Van a cabaña. matar, los van a matar. Cuando llegan a Sí. la cabaña. No, cuando llegan a la Llegan cueva. Antes. A la Cuando Kishiro llegan los a la- abandona. Que Kishiro les dice, ya vuelvo, y se va y los deja ahí como por un par de horas. Pero ¿qué Y podían hacer? regresa con un montón de gente. Yo digo, ¿qué podían hacer? Sí, claro, no te dan de otra. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el Sí. personaje que más odiaron? No, todavía.
todavía falta eso. Pero bueno, si quieren, pues vamos a hablar. No quiero saber porque como lo nombró a este man, Kishishiro. quiero saber si les Pero, cayó mal, ¿significa les que cayó te bien, odio a cómo Kishishiro? fue. No, no, o sea, ese man, no lo vi, no. yo no lo oí, no lo oí. No. Pero lo que pasa es que me mostró la realidad de cómo son muchas personas En la el iglesia. mundo. Tenemos, No, sí, no solamente en la iglesia, en el mundo. todo, sí. en todos aspectos. Pero en este contexto religioso, sí, en la iglesia, porque la película finalmente es un contexto religioso, ¿no? Pero es que también es eso como es esa típica frase que dice el que reza y peca Eso empata. pecan patas, sí. Igual. Porque manera, o sea, y después es como ese Era cinismo. muy humano, era muy humano Es que eso iba. porque es que era la supervivencia y es que eso es algo que no entendía el otro cura. Cuando el Sí, man les pero- dice como ustedes no van a pisar, yo dije no, este man va a hacer que los maten a todos. Sí, digamos, esa parte entre los dos curas, el protagonista me pareció, Sebastián, sí, me pareció Sí. era muy lógico, o sea, era como muy, o sea, llegó al punto Ay, en el que dijo, oye, no, o sea, esto es una imagen, o sea, es una imagen, o sea, por eso no se van a arriesgar, o sea, tranquilos, o sea, estaba llegando hasta el punto en que, ¿hasta dónde yo tengo que hacer que hacer esto? Como cuáles son los límites, de que yo tengo que profesar mi fe, ¿sí me va a entender? Aquí, ¿Por qué? Pero, espera, porque entonces yo llegaba, porque yo decía en ese, Mari, o sea, es una imagen, pero Dios nos deja, o sea, Dios no, ¿quién te dijo a ti que Dios te va a juzgar por eso? Si a él no le importa, que los demás se den cuenta de lo que usted está pensando, o sea, Sí. hágalo por sobrevivir. Y el otro cura, que sí medio, porque ese es llegar como a ese, Garupe. no como Garupe, no como a esa religiosidad, sino Moralismo. como muy, o sea, Moralismo. tan apegado Muy a las legalista. cosas. Muy legalista eso. Muy Legalista. legalista, sí. Entonces, claro, yo como, ay, relájate, o sea, porque ¿qué es más importante, la vida o el este? Pero entonces ahí llegamos al punto de Sebastián, que le decían, haga esto y salva a todos estos cristianos. Y el man, o sea, ¿cómo se ve la contrapartida, no? La contrapartida que Es que pues, hace el man iba, sí, sí, como, ay, sí, y al final, y no es por nada, al final todos murieron todos murieron, obviamente. Yo, ¿hasta qué punto se puede profesar como la fe, ¿sí? ¿Hasta qué punto le tiene que a uno importar lo que los demás piensen de lo que usted cree? Si usted lo hace porque las demás personas sepan o es algo interior, ¿sí? Entonces ahí hay una vaina. Sí, porque es que al final, por ejemplo, se vio que el otro cura seguía creyendo en Jesucristo, por más que lo hayan hecho apostatar tantas veces. A Liam Neeson, Liam que no me acuerdo cómo se llamó. Liam Neeson. Francisco creo que se No, llama. Francisco era el otro. El padre Francisco. Sí. Francisco, Sí. que es el otro que iba con Garfield. No, sí, Francisco Sí, Garupe. Sí, Francisco. sí. Francisco Garupe. Pero sí, no, o sea, había cosas muy lógicas. Yo decía, no, muy complicado, porque se dieron cuenta cuando destruyeron la aldea de... El padre Ferrer ¿Perdón? era el Ferreira. Ferreira era el nombre de Liam Neeson. Ferreira. Ya, Cuando destruyeron la aldea de... ¿Cómo se llamaba el man? Kishishiro. De Hishishiro. Este man se sintió culpable. Y obvio se sintió culpable porque es que el man entregó un montón de imágenes, incluyendo las pepitas del rosario. O sea, Sí. imagínense encontrarle una imagen por cada uno, ¿no? Y más pepitas ahí. Claro, destruyeron toda la aldea. Cosa que no ha pasado con la otra aldea de donde había venido. Ahí solo mataron 4 personas. Pero en esta destruyeron fue la aldea como tal. O sea, no, y es entendible que Hishishiro fuese así de esa forma. Repito. Esa historia de él, cuando la familia y todo eso, dije, bueno, madre, pero ¿por qué la familia no pudo ser también capaz de, o sea, qué fidelidad tan rara y tan ciega, ¿no? O sea, era algo raro. O sea, A ver, lo que pasa es que, digamos, yo lo veía a él, ¿cómo expresarlo? No puedo creer que la gente haya sido tan santa como para morirse por Su eso. fe. Sí, No, por la fe, pero también pienso, muchos decían y muchos pensaban, porque hubo una chica que como que decía eso, que ya vamos a ir al paraíso, ¿no? O sea, ellos vivían una realidad muy fuerte, que querían morirse, en el punto querían era un cambio de vida distinto, estaban viviendo en Bueno, pobreza, estaban viviendo en... Pues, sí. claro, era entendible también que para ellos era una esperanza grande y que les dijera que morirse era irse al paraíso como tal. Entonces sí, era entendible cuando ellos no iban a
apostatar porque tenían como ahí su ticket, ¿sí? Pero muy difícil cargar con la sangre de mucha gente por culpa de uno. Entonces, no, como, o sea, escena a mí que me pareció heavy cuando este man, Francisco, en vez de apostatar, se vaya a meterse al agua y a intentar salvar, pero también, o sea, me pareció ilógico. Dije, el man los puede haber salvado. Pero él Es era que demasiado legalista, ¿sí? No, Era y también lo que pasa es que tenemos que tener cierta claridad de que en la antigua iglesia cristiana, es que era increíble porque lo explicaban en la misma película, que cuando uno se moría, a los otros les daba valor para hacer eso. Por eso el man decía que era como una plaga, porque Sí. les daba el valor, claro, o sea, tú... el jefe feudal japonés, ¿no? Para que los cinefiloyentes entiendan quién es el man. No, ninguno es de malo, ninguno. No, dije quién es el man, no el mal. Ah, entonces el dilema era que, claro, o sea, si nomás se muere, o sea, se muere uno y dice con determinación de que, ay, que Cristo no sé qué, vainas así, sí, con esa mentalidad, pues obviamente eso va a apasionar a los demás y eso va a llegar, pero entonces vamos a comparar, una comparación, ¿y los musulmanes no hacen lo mismo? Es que a eso iba yo. O sea, es que esta película converge en muchas cosas que ustedes han hablado, ¿sí? O sea, lo principal, que era lo que mencionaba ahorita Jean Paul, el tema de que las personas estaban convencidas de que el cristianismo les iba a dar el paraíso y entendían por paraíso un cambio de vida, una vida mejor, tiene que ver mucho con lo que yo decía al principio, ¿no? El contexto histórico del Japón en el momento. Que si bien es cierto, el Edo fue la época del florecimiento cultural, también es cierto que es cuando el se hace más fuerte y la gente pobre era más pobre, ¿no? Entonces justo el cristianismo, ¿quiénes agarró? Pues a los campesinos pobres y desamparados que necesitaban pegarse de una esperanza de cambio de vida. De ahí viene la rebelión de Shimibara y por ahí empieza toda la masacre de los cristianos. Pero el punto, o sea, yo lo que entendía de esta película, porque pues es bastante controversial, ¿no? Yo la he visto ya 2 veces con esta y se la he propuesto a muchas personas y cada uno se ha visto chocado de muchas maneras, porque estoy seguro que ustedes también pueden quedarse chocados con la película. Yo me he visto enfrentado a mí mismo muchas veces viéndola, ¿no? Y es porque para mí esta película no se puede ver tan simple como que es un llamado de fe y de que hay un sacerdote que está en crisis de fe y necesita escuchar a Dios y Dios está en silencio hasta que por fin le hable. Sí, eso a mí me parece una visión muy simple de la película. Yo creo que esta película hay que entenderla de las diferentes visiones y perspectivas de Dios de cada personaje y eso aplica para el mundo real también, ¿no? Porque el Dios que tiene Sebastián no es el mismo Dios que tiene Garupe y no es el mismo Dios de Kishishiro y no es el mismo Dios de los mártires y no es el mismo Dios de Liam Neeson. Por más de que esté hablando del mismo Dios del cristianismo católico, cada uno tiene una visión diferente de su Dios. Sí, por ejemplo, por eso se enfrentan entre ellos mismos también, o sea, se ven combatidos ante el silencio de Dios, porque es que cada uno tiene un Dios que no les dice lo que quieren oír, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó que cuando decía lo de Buda, yo dije, pero, joder madre, ¿por qué no pudo ¿Lo de quién? ver lo de Buda? Que le decía Ok. el inquisidor, que estaban así teniendo esa discusión teológica de Buda y Jesucristo y todo eso. Decía, pero, y que él decía, no puedes tratar a Buda como un humano, como un ser humano, que no es el respeto, bueno. Y yo pensaba, pero, joder madre, yo en cambio tengo una perspectiva distinta, ¿no? Para mí Sí. Buda es también pues no es Un un hombre. profeta, pero es un hombre que llegó a la mano de Dios, o sea, es el hombre que más lejos ha llegado gracias a meditación, ¿no? Pero mientras cambió en la película para el cristianismo era solo un hombre y ya, un tipo ahí X, que nada que ver. Pero es que conociendo la historia, Buda es el dios más antiguo que hay, ¿sí? Más antiguo que el cristianismo. Entonces es raro, ¿no? Y también se ve como ahora se puede ser más open mind en ese sentido, ¿no? Uno puede ver, sí, este man también fue profeta, y de hecho los musulmanes tratan a Jesucristo como profeta, ¿no? No sé. Pero yo estoy de acuerdo con Jean Paul. Sí. O sea, antes no se podía eso. O sea, ahorita estamos en una era donde podemos aceptar más como las cuestiones de las personas. No lo digo en todos aspectos. Jean Paul conoce a Andrei, tenemos un amigo en común y el man es laico y siempre esto. Y cuando yo le hablo de cosas, el man me dice progres, muy progres. Usted. Hasta hoy me enteré qué significa progres. Pero entonces la esta es de que si me pongo a mirar la película, ¿hasta qué punto yo tengo que meterle mis creencias a otra persona? ¿Hasta qué punto yo tengo que coger y de todo lo que sé, irme a su tierra, a su casa, a irle a hablar de las estas, ¿sí? Porque el dilema es que puede que muchos los aceptaran, pero así mismo otros no. O sea,
Es un tema muy delicado. Pero es que no solamente es hasta qué punto puedo irme a... No, hasta qué punto también yo voy a matar a mi gente por creer... No, yo la y verdad hasta- pensaba en una solución distinta. Yo decía, pero este man, ¿por qué no es como se lo está ganando? Casi se está ganando al inquisidor. ¿Por qué no le dicen, venga, déjenme llevármelos? Me los llevo al país y si igual los va a matar. A ver, No, pero o sea, yo también que me pongo a pensar, o sea, ¿hasta qué punto puedo tolerar lo que piensa otra persona? La creencia de la otra persona. a mí también me hizo También está pensar hasta qué punto puedo llegar yo a defender mis creencias. Hablo de mí, Camilo Grimaldo, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy capaz de defender lo que yo creo, cierto? Porque digamos, lo que ustedes están hablando ahorita de la familia Kishishiro, que la familia Kishishiro fue toda sacrificada, excepto él, Quemada. porque básicamente el cuento era que el inquisidor y bueno, los dos japoneses llegaban y les pedían que, ¿cómo se llama eso? Que Apostatarán. ahí como apostataran, gracias. Entonces simplemente era el símbolo de pisar una imagen del Cristo. Pisar a Cristo. Que era simplemente el símbolo de pisar la imagen del Cristo y pues uno dice, "Bah, tan fácil, lo hago, ¿cierto?" Pero para la familia Kishishiro, en su creencia, esto no estaba bien, o sea, estaba mal el hecho de pisar al Cristo, ¿sí me entiende? Y uno puede decir, como, pero parce, ¿cómo son de imbéciles? Píselo y se salva. Pero eso me hizo pensar en qué momento me pueden poner a mí esa misma pregunta y cuáles son los límites que yo tengo en el que no voy a pisarlo, ¿sí? Y no me estoy hablando únicamente de límites religiosos, estoy hablando de otros ideales, no sé, ideales sociales, políticos, ¿sí me entiende? O sea, todo lo que soy yo como persona, ¿hasta qué punto me van a decir a mi renuncia a esto y yo estaré dispuesto a hacerlo o morirme defendiendo lo que soy? Sí, ¿no? Y Eso me hizo que dice mucho la cuestionarme gente, ¿no? mucho. Eso es algo que la gente dice mucho como, ay, defiende tus ideales, defiende tus vainas, que no sé que en el Exacto. trabajo le digan a usted que, no sé, que tiene que votar por tal man y entonces usted, bueno, todo eso, ¿no? Pero sí, en el fondo es controversial, porque uno defiende y dice, sí, no, yo siempre voy a defender lo mío, a defender lo mío, pero uno en una situación así de poder salvar a la gente No, pero yo estoy hablando desde el ejemplo de la familia Kishishiro. No, sí, O sea, sí, lo pero de- lo de- yo hablo también del cura, él mantenía la Es opción que de a salvar ese un montón de también gente. quiero llegar a otro, pero bueno, sí, siga. O sea, digo, jue madre, depende de la realidad, depende totalmente de la realidad de la época. O sea, ahorita es distinto, pero antes era a sangre y Sí. venga, matamos. Ahorita tiene que ser usted un malvado para eso, pero antes era algo normal. No Igual, sé, es que digamos, hay temas hoy en día también que son muy delicados, a pesar de que los sean temas malos. Pero si usted defiende un ideal que va en contra de la multitud, está Es mal. condenándose. Sí, Exactamente. pero es que Y eso puede es lo y puede normal que ha no sea pasado. O un sea, eso todavía ideal sigue. mal. Pero Jean-Paul Sartre ¿sí? decía, matar a un hombre por defender a un ideal no es defender un ideal, es matar a un hombre. Sí. Exacto. Exacto. Pero ahí vienen toda la los razón. que lo matan. No es culpa del que se muere, es de los que lo están matando. ¿sí? Claro, sí. Pues por eso mismo volvemos al punto que decía, ¿hasta qué punto yo voy a respetar lo que piensa una persona? Yo quería decir que, hablando de lo que dice Jean-Paul Sartre, que usted dice, no, es culpa de los que los mataron, pero si usted tiene la opción de salvar a gente y que no la maten, renunciando a su ideal ¿sí? Sí. O sea, pero en cambio si usted no lo hace, también aplica de que usted los está matando, o sea, Sí. matar a una persona Pero es que estamos por hablando de defender un dos ideal momentos es... distintos de la película. No, Porque sí, usted está sí, pero, hablando de pero no Andrew Garfield. no solamente los que matan son los que no están defendiendo un ideal, pero también el que deja que se El que lo mueran, permite. sí, el que tiene la opción de salvarlos, Sí, tampoco total. está defendiendo su ideal. Pero ahí viene lo que yo estoy diciendo ahorita del Dios que representa a cada uno, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando ellos llegan al Japón, o sea, me refiero a Andrew Garfield y a Dan Driver, y encuentran este pueblo y empiezan a comulgar con ellos y no sé qué, y empiezan a ver su estilo de vida, lo primero que piensa Andrew Garfield cuando empieza a escribir las cartas que le escribía al sacerdote ese del Portugal, era, yo anoté la frase porque es que viven y mueren como bestias. O sea, es la opinión de un cristiano que ve a alguien que no es cristiano como un animal. Eso fue algo muy común Sí. en esa época, ¿no? Sí, En esa época era muy común que el que no era cristiano era un animal, fin de comunicado. Si no, ejemplo, América Latina. También sabe por qué es, porque el cristianismo fue el que comenzó a llevar y se La vio también, dignidad. se vio, sí, lo que es la Entre dignidad, eso, comillas, que no cubiertos, me vieron hacer comillas. cubiertos en realidad, eso fue. ¿A qué iba yo con eso? ¿Sí? A que, por ejemplo, el viejito de este pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, el viejito está centrado en morirse, ¿sí? Él está decidido a dar su vida por Dios, porque para él Dios representa todo en su vida, en su existencia, ¿sí? Dios le dio esperanza, no está buscando un Dios que le dé riqueza o que le quite al señor feudal
o que lo saque de no, encontró un Dios que le dio esperanza de una vida miserable y está dispuesto a morir por ese Dios, al punto que se muere por ese Dios, ¿sí? Y probablemente en el contexto cristiano ese señor ya está en el cielo, final comunicado. Igual, ese me Pero- pareció, ese man me gustó. Sí, y el o sea, el Uy, man tenía recto, claro o lo sea, que quería, ya está. Sí. Y sin buscar, ese es lo que a lo que yo iba con el Dios de cada uno, porque el man no estaba buscando nunca protagonismo, no estaba buscando el véanme lo mártir que soy, no, simplemente, pues yo creo en Dios. Le dijeron que ¿Ya? pisara la imagen, ok, la piso, pero sigo creyendo en Dios. Pero le dicen que diga que la Virgen es puta, no pudo, porque Sí, no para él no es pudo. una puta. Entonces se muere, ya, me muero y ya está. Fin, Es sin que tanto es, drama. sí, Pero, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era el Dios que está buscando a Andrew Garfield? Y pues de paso, Garupe también, aunque Garupe era un poco más cobarde, pero bueno. el Ellos justiciero. estaban yendo a Japón, ni siquiera por el justiciero, estaban yendo a Japón para convertirse en mártires, para que dijeran, allá murió San Sebastián, no sé quién, allá murió San Francisco Garupe, ¿sí? Ellos lo que querían era ser los mártires, ser el estandarte de la iglesia y que empezaran nuevas misiones Pero evangelizadoras. usted por lo vio ellos. así, usted lo vio así como Yo que no Yo lo lo vi vi hacer así, mates. espere, ¿a qué voy con eso? Yo lo vi así y lo recalqué más en el sufrimiento de Andrew Garfield, de Sebastián, porque él todo el tiempo estaba pidiendo, mátenme a mí, háganme el daño a mí, y el inquisidor se dio cuenta que él lo que quería era eso y nunca lo tocó, al contrario, lo trataba bien, le daba de comer, lo vestía cómodamente, lo dejaba Pues porque él bañarse, dijo, lo vi así. sacrificaba a la gente delante de él, ¿sí? O sea, los mataba, de hecho lo tomaba por sorpresa, cuando al man este que le quitan la cabeza que está hablando con el carcelero y todos relajados y no sé qué, de un momento a otro, sáquete que le cortan la cabeza. O sea, en el Qué fondo, buena tajada. total. En el fondo el martirio de Andrew Garfield era porque él quería ser el protagonista y no lo dejaban. No podía demostrar su fe en Dios al ser o sea, al mostrar cuánto amaba a Dios, al ser él quien podía sacrificarse, sino que sacrificaban a otros en nombre de él. Y ahí es donde viene el ego, porque es que el Yo hombre, no lo vi así. yo lo vi así. Pero Para está mí- bien, está bien. Es una forma, es un punto de vista muy acertado. Pero yo quiero decir Pero algo lo vieron antes de ustedes? que metara. En realidad no fue que el inquisidor viera eso en Andrew y ya, entonces no lo voy a. No, el man mismo lo dijo. Es que nos dimos cuenta que matar a los sacerdotes no era la solución. La gente bueno. comenzaba a creer más, los hacía sus manos. Eso como decía, no, lo mejor, obviamente, y es que estamos hablando de Japón, que son los duros en torturas. Lo mejor era destruir su alma, su espíritu. Su espíritu, quebrantarlos. Entonces, sí. Quebrantar el espíritu. Entonces, venga, usted, porque el man lo dijo, es muy orgulloso. Uno de ellos, el carcelero, sé que traducía, es muy orgulloso, seguramente va a ser como los otros por su orgullo, ¿no? Y Es que pues, fue ahí un iba yo momento que se con- había ido Camilo porque se quedó quieto así. No, no, no. Mira, Ahí ahora voy yo, para ahora voy concluir yo. mi idea, ya con esto, que habían 3 momentos específicos que me dieron el refuerzo de eso, ¿sí? Y era en lo que usted acaba de decir, un momento que el que le traduce al inquisidor, le dice a Andrew Garfield, es que o sea, yo no te las felicito, usted es un hombre arrogante como todos ellos. O sea, primero eso, ¿no? O sea, está dejando claro que usted lo que viene aquí es a mostrar su poder de cristiano. El otro momento le dice, cuando empieza a morirse todo el mundo y que este man nada que, ¿cómo se dice? Cuando tiene que rechazar el cristianismo. Se me olvidó la palabra. Nada que hace la apostasía y nada. Entonces le dice cuando se muere Garupe, que se hunde en el mar. El man está ahí hablando al oído. Y dice Andrew Garfield, mire, todos esos se podrían salvar, pero el precio de su gloria es el sufrimiento de todos ellos. O sea, en el fondo el man siempre quería era eso, que quiero mi gloria. Y finalizaba con que le dice, es que cuando se sienta a hablar con el inquisidor le dice como, venga, pero a ver, ya miramos la religión cristiana no nos sirve, no le hacía nada, eso no siempre, no sé qué. Y el otro man, y Andrew Garfield le dice, pero es que la religión se puede sembrar, y bueno, tienen su debate ahí. El inquisidor le dice, a ver, nosotros los dejamos entrar, pero ustedes ninguno quiso aprender nuestra cultura, ustedes solo vinieron a enseñarnos, ¿sí? O sea, el man, para mí, sí. Exactamente, para mí el personaje de Andrew Garfield lo único que quería era vanagloriarse, y la mayor gloria de esa vanagloria, era que fue ser el mártir, y su sufrimiento era ver que todos se morían por culpa de él, y a él no le hacían nada. Pero Ya, termino. Digamos, lo bacano es que usted lo vio por los ojos del protagonista. Yo no lo vi por los ojos del protagonista. Ok. Yo lo vi, o sea, ¿cómo vi el Mire, estamos hablando de una época donde la cultura era, o sea, no todo el mundo tenía la educación de muchos otros. ¿Y cómo lo vi por parte de los japoneses? Los sacerdotes eran muy cultos. Sí, por sí. eso, en esa época los sacerdotes eran muy cultos, supongo que ahorita también, pero en esa época eran los más
a los que se les daban las mejores educaciones, los que tenían acceso a diferentes cosas. Era Y el claro, cristianismo budista. por eso, No, por y de eso, hecho, ellos eran los únicos que tenían acceso a los libros y todo eso. Eso fue después de unas vainas ahí que pudieron por fin liberar esas bibliotecas a toda la humanidad, pero antes era solo a los que pertenecían a las iglesias. Pero eso pues en todas las iglesias, en todas las Sí, por eso religiones. todas las iglesias, no estoy hablando solo en todas, o sea, Sí, sí, sí. todos ellos eran los que Entonces- guardaban los papiros y todo eso. entonces, claro, el man ver a un man de otro lado que puede sacarle provecho a un porque es que no, si ustedes se dieron cuenta, no, él no quería como que, o sea, y básicamente era hacer lo mismo. Yo no quiero saber nada de su religión, pero voy a aprovechar lo que usted sabe de su religión para que delate a todos estos desgraciados que vienen y traen cosas, y mientras usted me vaya escribiendo cositas y va transcribiendo cosas. Y eso fue lo que hizo el padre Ferreira. Se la pasó transcribiendo como haciendo como esos libros de la cultura de allá. Pero entonces, o sea, yo lo vi como eso, como de una forma de aprovechar a una persona, porque en ese tiempo uno ve cómo era el ambiente. Ese país tenía personas muy pobres, muy pobres. Sí. Y eso no es cuestión de que de los ricos tampoco es que tuvieran toda el conocimiento que podría tener un cura en ese entonces, ¿sí? Pero yo creo que en Japón En el sí. caso de ellos eran Creo que monjes en Japón- budistas. Yo creo que en Japón budistas. sí tenía el conocimiento porque el man se veía muy sabio. El inquisidor Uy, era sí, muy sabio. no, Claro. pero es que Y yo lo también que a mí, hablo, pero a mí también me puso en duda cómo aprendió el otro man el idioma de Es que- sacerdotes. O sea, Ahí va, porque si ustedes se dan cuenta, los japoneses aprendieron a hablar el idioma Ajá. de portugués, pero ningún portugués aprendió a hablar japonés. Pues, o sea, Exacto. esta película es en inglés, ¿no? Mm. Pero ninguno de los sacerdotes que venían misioneros aprendió el japonés. Ninguno. ¿Y cuánto tiempo duraron ahí? ¿Sí? sí, años. Porque no les interesaba Exactamente. desculturizarse. Eso se llama desculturización. No les interesaba la desculturización para poder entrar a la cultura de ellos. igual lo que digo, yo lo que como lo vi fue que el inquisidor, no, yo no estoy diciendo que en ese tiempo no hubieran personas muy sabias, sino que es que habían personas a las que, o sea, esas dos personas Podían sacarle provecho. Desculturizar, sí. les podían sacar provecho como un hijo de Claro. madre, ¿sí? Porque ellos no sabían nada de la cultura cristiana, nada, ni les interesaba, pero como estos sí los podían usar. Y lo que sí me parecía, o sea, obviamente lo que Jean-Paul decía, el nivel de tortura era fue madre, y es que tenían que llegar a eso para que de verdad dejaran de como que Sí, porque a mí cambiar el chip. la O si no, muerte- pero entonces hoy va uno hasta qué extremo, hasta que todo tiene que pasar para que uno deje de creer solamente en eso, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar en la vida de uno? ¿Cuántas personas tienen que morir para que usted deje de creerlo? Sí, exactamente. ¿Cuántas personas tienen que morir por mí y por mi terquedad? hablando de Básicamente. Y una parte buenísima, Que es acaba de caer agua. cuando entra el padre Ferreira a la esta del man y comienza a hablarle, porque es que esa vaina, si uno se pone a verlo, parece como la tentación, como el diablo hablándole Ok, a ok. y uno lo ve y el tipo vestido de negro y hablándole ahí y le dice, eso que está rasgado ahí lo escribí cuando yo estaba Sí, qué gonorrea, ¿no? cuando yo estaba ahí. Yo también pasé por eso, pero ahí va el punto en que uno hasta dónde escucha a los demás, porque el cura le dijo, vea, usted no tiene que pasar por eso, yo ya pasé por eso, es una mierda, no lo haga. Pero entonces lo estaba tentando o lo estaba ayudando. Hasta donde uno escucha porque es que no, la película se llamaba Silencio, no era porque Dios no le hablara, marica, Dios le habló en todo momento, que él no lo escuchó no quiere decir, ¿sí? Y es que eso pasa con nosotros, todo es información. Si el man simplemente no hubiera estado tan bloqueado, pues hubieran pasado otros sucesos no tan heavy y pues hubiera sido algo más tranqui. ¿Sí? A mí una escena que me pareció impactante fue cuando Neo le dice al man que están rezando, que tiene los términos mal, que en realidad su Dios es el sol. Ah, ok, dice que Que dice en Neo, realidad- y yo, pero esto no es Matrix, ¿de qué estamos hablando? No, dije Neo. Neo y Liam Neo. Neeson. Entonces, eso. Es que me quedé en Neo Matrix, y yo, pero espere, me cambió No, la porque película. Neo y Neo son distintos. Bueno, Pero ok, bueno, ok. me pareció interesante Sí. y chocante porque dije que
miércoles, al final ustedes estaban enseñando una cultura, una vaina que no era, ¿no? O sea, estaban por el mismo hecho de no entrar en la cultura, por el mismo hecho de no aprender el idioma, habían transmitido mal el mensaje, ¿sí? Entonces la gente estaba ¿Usted lo creyendo, vio de esa manera? claro, porque la gente estaba pensando que en realidad No, es el válido. dios era el sol. Es que válido. Yo lo vi de otra su forma. paraíso era distinto. Yo lo vi de que por más de que transmitían el cristianismo, la cultura japonesa era muy fuerte y ya tenía su propia interpretación de Dios, que no era la misma del cristiano. Pero No, sí también es válido yo el vi la hecho, verdad claro, fue en eso, claro. porque el man les dice, ustedes no aprendieron este idioma, pues claro, no lo aprendieron bien, pusieron mal las Sí. palabras, la gente tomó mal las traducciones, ¿sí? Hijo de pucha. Claro, hubo un mal filólogo ahí y entonces baila, claro, la gente estaba rezando a lo que no era. ¿Se Hay imagina que otro le están personaje rezando a Belzebú? que me parece Michael. bastante controversial es Garupe precisamente, porque cuando llegan a Japonito, Garupe se nota a leguas que no quiere estar ahí, todo el tiempo o sea, se muestra asquiento, se muestra incómodo, es el que tiene más miedo, es el que no quiere salir nunca, o sea, está como muy intimidado con la situación, no quiere arriesgar su vida, ¿sí? No quiere morirse, básicamente, o sea, él está ahí es como porque me tocó, pero al final esa forma de morir de Garupe me parece tan impactante, o sea, el man se encuentra realmente con Dios, marico, o sea, no, suerte, mátenme a mí, pero déjenlos libres a ellos, ¿sí? Y se va hasta ya a ahogarse por esta gente y terminan muertos todos, pero, o sea, yo veía esa transformación de él después de que se mantenía escondido, no quería que nadie lo tocara, a ir a morirse por gente que acababa de conocer. Uy, parce, qué bueno. Es como no sé si alguna vez se enteraron del prisionero alemán. ¿De Azkaban? No, el prisionero alemán que se mete a las cámaras de gas con los judíos. No, No se enteraron. No, o una vez un prisionero alemán que el man vio el holocausto y eso fue una historia que nos contaron en Auschwitz, cuando estamos allá reunidos con los rabinos de allá y más importantes de Europa. sí, sí, sí. Y entonces nos contaron que hubo un prisionero, sí, no prisionero, sino un guardián alemán que cuando vio que estaban metiendo a la gente para matarlas a unas cámaras, el man no lo soportó y entró con ellos y lo mataron también ahí. Y la historia es conocida, el man y todo. Sí, Mucha. es heavy, súper heavy. Sí, cuando usted contó esa parte, yo pensé, muy estúpido el sacerdote porque pudo haber salvado a todos. Pero después me acordé de este prisionero, de este guardián, y dije, no, pero también muy... como yo también muero con ellos. O sea, Huevos. sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, Igual estaban condenados, o sea, sí o sí los japoneses los iban a matar, sí, o sea, eso era claro, pero Bueno. que este man diera su vida, o sea, hijo de pucha, me pareció. Y qué digamos, ¿cómo vieron a mí me gustó mucho las imágenes. No, La les gustó. fotografía de esa película es Linda, bellísima, bonita. es bellísima esa fotografía. mira, O sea, parecía no- muy nueva, muy nueva, de verdad. Sí, sí, sí. La transformación Muy de La, Andrew. la otra cosa Venga, es que yo nunca había visto una película de Andrew Garfield. ¿Nunca he visto una película de Andrew Garfield? Spider-Man tampoco. Solamente Spider-Man y ya. ¿Nunca he visto Yo una dije, película de Andrew Garfield? de él no, otras no. Yo creo que Uy, era la no, primera. tiene buenas Dije, ay, películas. Tiene que verse este una man película. actúa. Tiene que verse una película en donde el man salva a todo el mundo, basada en la vida real, en ¿Spider-Man? Vietnam. No. En Vietnam. Se llama Hasta el último hombre. Uf, buenísima ese man. Sí, esa también toca hablarla acá, pero bueno, o sea, él se mantiene buenas películas. Sí, Esto, que yo iba a decir, bueno, vienen las preguntas, bueno, de Kishishiro no dijimos nada finalmente, ¿no? O sea, Nada, a mí, para muy humano, muy humano. O sea, es Sí. ese típico, o sea, no es por nada, pero es esa típica persona de que la caga y él no buscaba la aceptación. O sea, la verdad, no busca el perdón de Dios. Él ¿Sí? buscaba ¿Me parece? Sí, claro. Yo lo vi diferente. Tú no puedes tomar, pues lo digo desde el punto de vista, si uno, Sí. si uno viera, si uno de verdad buscara el perdón de Dios, pues uno no lo vería como un juego, ¿sí? Porque el man en su humanidad, en su forma de verlo, obviamente la cagaba y luego lo volvía a hacer. Para el man, eso no era algo serio para él. No tenía si no lo podemos saber como las otras personas, pues para las otras personas pisar eso era pero el man como que lo hacía, bueno, me salvo, pero después me perdona, entonces no hay problema. Y el man lo hizo varias veces. Yo lo vi distinto, ¿sabes? ¿Cómo lo Yo digo? también lo he visto. Yo a Kishishiro no lo vi cínico, yo a Kishishiro lo vi realmente arrepentido, él realmente quería estar bien con Dios. Lo que pasa es que Se la cagaba. era tal el miedo que tenía de morir. salir de morir y de renunciar a su vida, por decirlo así, para seguir a Dios, que todo el tiempo se rendía, pero él no le importaba, porque igual si se da cuenta, sabía que la gente lo despreciaba por ser el que siempre pisaba y aún así no le interesaba a la gente, o sea, él se hacía una esquina, si me rechazan, bueno, yo me quedo en la esquina, no pasa nada, pero constantemente volvía a Dios. Entonces, ¿sabe cómo lo entendí yo? Yo a Kishishiro, yo inmediatamente lo representé
sentí como Pedro cuando niega a Jesucristo Lo 3 veces niega, sí, ¿sí? ajá, yo también Pero cuando lo negó la la diferencia tercera vez y todo, sí, dije, la diferencia entre Kishishiro y Jesús es que, Kishishiro y Pedro, perdón, es que Pedro sintió tanto amor de Jesús que inmediatamente se transformó, ¿sí? Su vida se transformó y se convirtió en santo. Y bueno, Kishishiro nunca sintió el amor, o sea, por más de que Andrew Garfield lo ahí se quisiera, equivoca, ahí se equivoca, ahí se yo lo equivoca. interpreté así, por más de que Andrew Garfield lo quisiera y ajá, todo el cuento, pues Andrew Garfield al principio lo desprecia, ¿no? Es como, oye, otra vez que pide que lo confiese, ¿sí? O sea, lo hace porque se hizo sacerdote y me toca, que si dependiera de él, no le daba el perdón. Y eso Kishishiro lo transmitía, ¿sí? Al final, tanto así que al final cuando Andrew Garfield dice como, bueno, eres así, no importa, te acepto y te quiero, ya el tipo termina por fin encontrando que es cristiano y lo matan, ya cuando Cuchito, ¿no? Y es que pasa lo mismo con Yo la lo vi historia de así. Pedro. Es la misma historia de Pedro. Acordemos, Pedro era un bruto, pescador, Sí. que no servía para nada, que no, sí, o sea, mejor dicho, nada. Y al final también muere crucificado, lo crucifican al revés. Y los satánicos lo cogen como si fuese una cruz al revés. Pues, no, pues la cruz al revés es Pedro. La Sí. crucifixión de Pedro al revés y ya. Pero sí, o sea, es la misma historia, la misma vaina. Pero yo solo pensé en Pedro cuando él lo negó por tercera vez eso, pero el resto no, yo siempre lo vi muy humano, o sea, también después de eso yo lo seguí viendo muy humano, era una persona humana que tenía la dualidad de seguir a Dios y quería seguirlo, pero no está dispuesto a entregar su vida por eso, o sea, también quiere vivir y es que es válido, la madre, se nos ha dicho y en películas y en todas partes que nosotros tenemos ¿cómo se llama esta vaina? Libre albedrío. El libre albedrío, Sí. y ahí está el libre albedrío del man, el man no, y fue el único que sobrevivió en muchas partes, y lo siguió por todos lados, Eso es lo único, pero yo ¿sabe cómo lo veía? Yo lo veía como que, pues no sé, de pronto lo relaciono con personas, ¿sí? Porque lo relaciona así. Sí. Esas personas de que la cago, es que se pero pierde me las dos van a formas. perdonar. Sí, es Lo que vi así, se lo vi ve de así. las dos formas. Porque el man lo hacía, cínico. cogía, o sea, cuando llegaron y le dijeron, pise esto, pum, se fue. Y luego ya le habían dicho, listo, se salvó la vida. Y luego el man durmiendo, y le dice, padre, por favor, perdóneme, padre, por favor. Porque su cargo de conciencia de haberla cagado, o sea, después de cagarla, él necesitaba volver a estar en paz para volverla a cagar. Para mí que el sufrimiento principal de él era que no tuvo los cojones de su familia, no que la familia se hubiera muerto, sino que él no hubiera sido tan fuerte como ellos para haber también muerto con su familia. Yo creo eso era que, lo ¿sabe? más le Yo creo que el costaba. sufrimiento de él no fue eso, Juan. El sufrimiento del man fue sentir el desprecio de la familia cuando se estaba muriendo. Pero es que no lo despreciaron. No, póngale O cuidado. sea, En la escena, él lo sentía, pero la familia claro, nunca claro, lo despreció. pero Eso es lo no, curioso. en esta, cuando el man hizo las personas se quedan como así. Sí, Se pero lo quedan como así, sorprende. como, "Jue puta". Y ellos sí lo pisaron. Y el man mientras se va en el Ellos no lo y luego pisaron, escucha. sí. ¿A ellos no lo pisaron? Ah, no, ellos no lo pisaron. No. A ellos de una para la esta, pero yo hablo de eso, ¿no? Del hecho de el man pisar y voltear a ver a la familia como puta, Mientras se están quemando, parce, porque no es verlos y ya es que veo cómo se están quemando toda mi familia escucharlos. por un acto tan simple como pisar una imagen de Cristo que yo fui incapaz de hacer, ¿sí? O sea, que no es real. Yo quería hablar también de las formas de torturar. Me parecieron interesantes, como la de el agua. Dije, ¿en serio el agua? O sea, dije, los hijos los van a matar así. Claro, cuando dijeron 4 días, dije, no, sí. Aclárele que los cinefiloyentes cómo era la muerte del agua. Los subieron como unas especies de cruces ahí entre palos, como si los fuesen a crucificar, no sé, y los pusieron cerca a la orilla. La marea. Obviamente cuando es de noche la marea sube por la luna y ya les llegaba, los tapaba y las olas los iban golpeando todo el día las olas golpeándoles Hasta que se obviamente la sal debe estar también ahí rasgando. Hubo uno que se le veía que estaba ya con llagas. Claro, claro, porque la sal lastima. Sí, claro. Y hágale una llaga y después entre Échale sal. obvio. De mierda. Aparte que los tenía secos porque el agua de mar es sal, o sea, inevitablemente les entra a la boca. Y por eso se le la dieron ese bebe. saque, ¿no? Y me pareció muy interesante y después entendí por qué, ¿no? Que los mismos japoneses tenían muchas cosas que se veían en la Biblia, ¿no? Y dije, pero si ellos son ¿cómo se llama? Budistas, porque saben de esto, ¿no? Como cuando les dan el saque, y el man dice, Andrew, dice, a Jesucristo le dieron fue vinagre, ¿no?
¿no? Y a ellos les Sí. dieron saque. Y después otras vainas así parecidas. Y dije, claro, si es que el padre Ferreira les estuvo enseñando como tal, cómo era la cultura, o sea, todo lo que iba pasando. Y mientras tanto iba haciendo apostasía sobre esas cosas. Decía, por esta razón, el cristianismo no es, ¿no? Ta, 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 ta. Y claro, ellos fueron aprendiendo también y podían usar esa misma vaina, esas mismas referencias esas vainas, para torturar, ¿no? Otra tortura que me pareció interesante es que dije, muy pilos, de verdad muy pilos. De la de Muy pilas para voltearlos. matar. Sí, sí, no, porque yo, o sea, cuando los No es una voltean de tortura. cabeza, cuando los ponen de Y cabeza cortarles ahí. y hacerles agujeritos en toda la cabeza para Era que no, la solo un sangre, golpecito detrás de la oreja. Solo un no solo cortecito. de la fue, oreja. no solo fue ahí, Ah, no solo bueno, fue ahí, pues el de Liam en hizo varias fue partes. solo ahí. No, él dijo nos hacen cortes Ok, alrededor, ok, es ok. para que la sangre Salga. salga y no se quede en la cabeza y se Lo vaya, siento. ajá, y se mueran en media hora, 40 minutos. Sí. No, sino que puedan durar ahí horas y horas, que la Muriendo sangre siga saliendo, lentamente. siga bajando, que no les llegue a toda la cabeza. Por eso no era solo un corte. No, y tiene toda la razón. Ya Si, varios. si uno no quiere que se muera de toda la sangre de la cabeza, no solamente se puede pilísimos. cortarle acá bajo la oreja, sino tiene que ser acá. Rapidísimos, y por eso yo digo, definitivamente eran buenísimos para torturar totalmente. A Increíble. mí, yo quiero modificar la pregunta que siempre hacemos, ¿no? De cuál es tu personaje que más odiaste eso, porque, bueno, no sé en lo personal, yo no logré odiar a ningún personaje. Hubo personajes que me crearon más controversia que otros, y hubo unos que me dieron mucha ternura, ¿sí? Entonces, más bien la pregunta sería como, ¿cuál personaje les dio ternura? Vámonos por lo suave primero. ¿Cuál personaje como que les dio más compasión, más ternura? Yo diría que el primer viejito. El primer El viejito. viejito. Sí, El yo viejito. también. Eso. Y es que Dios y la forma, o sea, la valentía de ese señor me parece Y, increíble. igual, Pero- igual sabes que Pero más que él, bueno, a mí más que él fue el otro, el que se murió a los 4 días. Ya, el que Que mató. Sí. aceptó. el que comenzó a cantar. que Ay, aceptó sí. todo. Sí, ese. Sí, parce. O sea, está ya muriéndose y canta, y canta. O sea, no me jodas. sí, sí. Y él con miedo, ¿no? Porque claro. él sí Y, tenía y le miedo. tocó. Y igual el Inquisidor le dijo, uno de los 4 tienes que ser tú. Qué miércoles. Ese sí. Y a pesar de tener miedo, no, porque pues obviamente, o sea, también pensemos, ¿no? El inquisidor le dijo, vas a ser tú, pero vienen mañana a buscarlos. Fácilmente podía irse, huir, salir Otra corriendo, referencia es y no la lo de- hizo. Otra referencia que quería decir era la de las 3 cruces. Ah, sí, Que hubo eso uno sí que se fue constante. y cuando está este man que se va, que pisa la vaina, pues es el que se lava las manos, ¿no? Barrabás, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? Que es el Barrabás. que sacan. Es el Y que se después los las otros pistas, 3. el que se las lavas Pilatos, de hecho. Sí, pero Sí, sí, y liberan a entiendo. Barrabás, sería él. Y después quedan 3. No, es que la película tiene muchas Muchas referencias referencias. cristianas católicas, ¿no? Bueno, Pero... y ya hablando ya, Y- digamos, No, el eso no son que- católicas. Y el personaje que cristianos. más les dio, o sea, los chocó, ¿sí? Les creó controversia, no sé si en cierta medida los incomodó, pero Francisco. como que les enfrentó a ustedes mismos. Garupe, porque Francisco, ¿cuál? Francisco Ferreira. Garupe. Garupe. no, Ah, Francisco. Francisco Garupe. Sí, a mí al Eh, principio el man como... uy, Sí, a mí yo también decía, al principio no. pero ¿Pero por qué? Porque Jean Paul I, que fue el primero que habló. Que, bueno, el man los está despreciando también. O sea, esta gente tenía hambre y piojos. Y, Sí. y también no era muy demasiado legalista, sí. O sea, las cosas hay que hacerlas así, sí. Y no, a mí ya me estaba medio fastidiando y todo. Hasta que ya al final se despidieron y me dijo, ay, sí tenías razón, sí, hubiésemos ido. Pero dije, Sí. no, o sea, ya, como miércoles, ya se murió, ya. Al principio me pareció molesto. Y después dije, bueno, ya se murió bien. Digamos que fue una muerte ahí que los pudo haber salvado, pero bueno, ya haciendo la comparación con el guardia de después ya. a ¿Y mí usted, Michael? también Ferreira, no, perdón, ese no me gustó. Es que me chocó mucho al principio. Yo creo que hubieran podido estar más escondidos. Pero la verdad es que era inevitable. Ya era inevitable esa vaina. Entonces no. Ese. Pero ese fue el que más les chocó. Sí, al principio. Es que ya después de la película ya ninguno me chocaba. Yo estaba como... uy. Ya después A mí, como que lo el acepté. personaje o sea, con el que más me vi chocado fue con Sebastián, con Andrew Garfield. Y me di cuenta, o sea, la primera vez que la vi, obviamente la segunda pues yo estaba preparado, pero la primera vez que la vi me di cuenta por qué me incomodaba el personaje en sí. Y era porque mucho de la forma de ser de él, de su forma de terminar el cristianismo, de ser, me delataba quién he sido yo frente al cristianismo, ¿sí me hago entender? Pues yo soy una persona católica, sí, y obviamente por mucho tiempo pues todos tres aquí fuimos de un grupo de la iglesia,
Iglesia Católica, que de una otra forma tiene unos ideales similares, ¿no? De da tu vida por Cristo, pero obviamente pues es un mundo diferente, igual. Pero, o sea, como que el man en un principio representaba esos ideales que yo siempre tuve por mucho tiempo, ¿no? De voy a ser el mejor, voy a ser el que vaya a evangelizar, el que convierta al mundo, que todos salven por mí, ¿sí? Pero no me di cuenta de eso, sino hasta el final, que ahí viene la segunda pregunta, ¿no? De la escena que más nos conmovió. Y voy a responder de una vez. Mi escena que más me conmovió, que me hizo llorar la primera vez que la vi, fue cuando este man por fin piso, ¿sí? Y no por la persecución de Liam Neeson diciéndole, mira, eso lo escribí yo y no sé qué, y no por los japoneses que estaban gritando de cabeza, no por nada de eso, sino por la escena de este man ya, o sea, sufriendo más no poder, de piso no piso, y de un momento a otro toda la bulla, porque no se dieron cuenta el ruido, la gente gritando todo, que quería un silencio, y aparece esa voz tierna que les digo en la versión original, y es que, parce, lo primero que le dice es, yo todo la noté, dice, adelante, está bien, písame, comprendo tu dolor, ahora tu vida está conmigo, llevo esta cruz contigo para cargar tu dolor. Marica, o sea, le dice eso, y yo digo, bueno, no, como mierda, o sea, en serio, ¿sí? Porque eso choca mucho con mi ideal de Dios, ¿no? O sea, para mí muchas veces tengo ese choque, ¿no? Como que Dios guarda silencio conmigo, como que Dios no me habla. Y en los momentos de crisis más profunda, va y me dices, no te presco, no te preocupes, comprendo tu dolor, ¿sí? Y lo remata, ¿no? Diciéndole como que le dice este man todo el tiempo pensando, pero venga, ¿por qué el silencio, sí? O sea, los escuchaste cuando gritaron, ¿sí? Los escuchaste los escuchaste sus súplicas, pero escuchaste cuando gritaron, ¿sí? Que le preguntan Blue Burger. Y la respuesta de Dios es como, yo nunca estuve en silencio, yo siempre estuve contigo a tu lado, siempre estuve contigo y no mantuve en silencio, tú no me escuchas. ¡Oh, marico! O sea, ese discurso, es muy buena. ese diálogo que tiene Dios con él, a mí me choca muchísimo, ¿sí? Y me identifica mucho en mi forma de ser, mi forma de manejar el cristianismo, porque también puedo llegar a ser tan soberbio que me creo la última vaca del desierto, como también puedo llegar a ser un Kishishiro, que fácilmente en el momento oportuno vengo, lo piso y vemos locas, ¿sí? O sea, suerte ustedes. Eso me choca mucho, o sea, ¿cómo se dice? O sea, sí, no sé, me crea mucha controversia conmigo mismo, o sea, me muestra también hasta dónde van mis ideales, ¿no? Y lo débil que puedo llegar a ser muchas veces. A mí la parte que más me gustó de la película fue el final. Okay. El final me encantó. Me pareció buenísimo, porque yo decía, a eso, o sea, lo que yo les decía, o sea, hasta qué punto a mí me tiene que importar lo que las demás personas crean o no. A mí, o sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero es que va lo que hacia adentro, lo que está, mi comunicación, pues es fundamental. Entonces yo decía, cuando la vieja le metió la cosita en la manito, sí. Yo, o sea, ahí yo, o sea, la vieja, yo me las pillé. Explíquele a los cinéfilos oyentes que yo también me las resulta... Fue muy obvia esa parte. Fue muy obvia, ¿cierto? Sí. O sea, el man pasa que supuestamente no es cristiano, que no sé qué, y cada rato escribiendo sus vainas, y ya llega un punto en que se muere, y le van a hacer un de viejito, budista, ¿sí? Que los queman, entonces los dejan en una canasta, por así decirlo, y los queman en una ceremonia budista. Pues la mujer, la vieja que le dieron a él para casarse, que de ahí también le dieron el nombre y todo eso, le colocó creo que era la crucecita que le ha dado que hicieron, no sé, ¿sí? Sí, una cruz. Una crucecita, se la colocó en la mano para que lo quemaran con esa cruz. Llegué al punto en que yo dije, mira, a uno le puede pasar cualquier mierda, pero si uno cree en algo, pues uno cree. Y ya, y eso es muy difícil de quitar. ¿Sabe cómo lo entendí también yo ese pedazo? ¿Cómo? Desde de la vista cristiana, ¿no? Porque obviamente hay gente que no cree en Dios, pero desde la creencia cristiana, que mira, tú puedes negar a Dios cuando veas que quieras, pero Dios igual está contigo, no te abandona. Sí. Lo tomé así, ¿no? No, y está bien. Digamos, a mí eso me pareció, yo dije, qué final bonito. Es bonito porque, pues, al final uno acaba como tiene que acabar. O sea, haga cuenta, es como no por decirlo así, sino que pues el man tuvo que vivir eso, pero no por eso, o sea, no por eso dejó de ser como era, ¿sí? Y usted ya, entonces la escena que más le... la verdad no, una escena así que me conmoviera como tal. Me pareció una parte cuando el inquisidor como que se le arrodilla a este man. Sí. Como, porque para mí en realidad, más que escena, hubo un personaje favorito y fue el inquisidor. Por dos. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Sí.
Y tenía razón en muchas vainas. Sí, el man era desgraciado matándolos, pero tenía razón en muchas vainas. O sea, No deja de ser un Claro. feudal, señor feudal. sí, tenía que ser. Pero en el fondo también era agradable el sujeto. No, era inteligente. Muy astuto, muy inteligente, muy sabio. Sí. Muy sabio también. Cuando le dijo, piensa lo de las esposas, piensa de las esposas y todo eso, sí. Sí, sí. Muy sabio el man. Pero también era muy humano, era viejito, ya estaba al borde. Cansado, claro, de esa lucha. No, estaba al borde de su muerte también, estaba muy viejito ya, todo eso. Entonces sí, no, más que escena que me haya, no hubo, porque para mí al final me fue muy obvio, cuando la ya se acercó, me parece muy obvio. Dije, ya le metió algo ahí que ser, realmente. Igual el otro que no murió tampoco tan, sí, me generó fue duda, intriga. ¿Quién era el que estaba narrando? ¿Por qué no apareció después? O sea, Pero el que estaba narrando era el holandés. Sí, era Sí, holandés que aparece al final. pero solo comenzó a narrar desde un cierto punto de la historia, Pues cuando Pero llegó, no desde el inicio. desde la historia que le cuentan a él. porque se la le está contaron a hablando él. la Sí, historia sí, que él es- pero todo o sea, ese me generó después. como, bueno, y qué sea ahí. Entonces sí, no así no hacen así bien, no. Pareció genial la de que le cortan la cabeza porque no había mostrado mucha sangre, ¿no? En la Oh, película y no. lo tomó uno por sorpresa. Bueno, no tan sorpresa, se veía venir que le iban a hacer algo al man ahí. Sí, sí, pero uno no piensa que, porque es que cuando el man tira el espadazo, no se ve que le corta la cabeza. Ya No. después, en la escena que sigue, que sale rodando una cabeza. Y Pero, llegan los pies madre, del man. entonces yo me repetí la escena, la devolví. Si le dio en la cabeza, ¿acaso? Es que parece que le dio en el cuerpo, en el torso. Y sale rodando la cabeza. Yo dije, claro, sí, esa parte fue como, no esperaba que O sea, rodara la cabeza. No esperaba ¿Y sabe eso. que me parece chimba de esa parte? Que este man, Andrew Garfield, todo el tiempo está diciéndole a Dios, Dios, por favor, ayúdanos, que no sé qué, Dios, no sé qué, por favor, salve de su vida, no sé qué. Y a la final, como que listo, no le hacen nada a nadie, los meten a todos los demás en la cárcel, el man se queda hablando con el carcelero relajado, y Andrew Garfield se voltea descansado y dice, gracias, Dios, gracias porque me escuchaste, tenga que le cortar la cabeza, ¿sí? O sea, es como, marica, no, o sea, puede que te escucho, pero no va a hacer lo que tú quieras, ¿sí? Sí. O sea, Marica, no. literalmente. No. No, la película me parece buenísima. Sí. A mí, Aquí viene a mí el me momento. gustó, muy buena. Me Es gustó larga, muchísimo, pero muy buena, o sea, tiene pero no es buenas aburrida, escenas de uno se intriga. No es mantiene, aburrida. sí, No, uno se es que lo mantiene a la mantiene a uno expectativa. activo, sí, no, la película es buena. Sí. A mí me gustó. Yo personalmente, a esta película le voy a dar el primer 10 de este podcast. Para mí es un 10 rotundo. Además, porque es una de o sea, de mis películas favoritas. Lo que usted hablaba la vez pasada de que tenía una lista de animes que no sé qué, pues yo tengo lo mismo con películas. Ah. Cuando vi esta película la primera vez, esta pinche película me hizo mover todas las que ya tenía, porque de verdad que esta película entró en mi top 5. O sea, es brutalmente buena para mí. Y es un 10 a ojos cerrados y siempre que la veo, la veré más adelante, no sé, me crea controversia siempre. Igual tiene muchos detalles, es una película de en serio, Es sí sería hermosísima, o bueno sea, ver varias estéticamente veces. es hermosísimo. Bueno, esa es, Pues, yo le diría eso. yo le voy a dar un 9 porque no quiero que digan que soy una perra que le doy a todo 10. Entonces, le voy a dar un 9. Es muy buena, eso sí lo voy a negar, no lo voy a negar. Es muy buena, la película es muy buena. La trama es intrigante, como digo, es envolvente. Y las actuaciones. Sí, yo no pensé que se van a actuar así, porque a mí Ok. Spider-Man no me gustó. Amazing Pero- Spider-Man. Ok. Pero hermano, actuó muy bien, muy bien. Y se ve el desarrollo mental del personaje. Me gusta por como va perdiendo poco a poco la cordura y como en serio parece un punto como si no tuviera esperanza. O sea, es muy bueno. El man es, y los otros actores son muy buenos, son muy, como se nota el desprecio, no, la película tiene muchos detallitos. Lo que es las imágenes, a mí todo lo que sea de Japón obviamente me gusta. Entonces se ve muy lindo. Yo no sé si lo grabaron allá. No, la grabaron en Taiwán. Ah, ok. Toda la película fue grabada en Taiwán. O sea, eso debió haberlo dicho en el principio para que yo no quedara bueno. como un imbécil en este Pero momento. pues no, porque usted me preguntó, no aseguró. Así que Nadie me no, avisó. Debía haber parecido un imbécil. Debe haber parecido un Idiota. pero donde lo grabaron es bonito, o sea, por cómo se en ve. Taiwán. No, igual la película es cultura japonesa. Sí, pero O sea, me gustó, o sea, las imágenes son bonitas, acordes, igual como están vestidos, chévere. A mí la película me gustó, no voy a negarlo. Bueno, a mí, y usted ya- en cambio, me dio un poquito de fastidio. Se nota, si duró un mes bien, ¿verdad? fastidio. Y no la pudo haber seguido. No, Sí.
No, es que la verdad es que no le encontraron sentido a que la película fuese tan Silencio. lineal, tan así, o sea, que no había ¿cómo se llama? No, Villano, protagonista. le faltaba más emoción, más vaina, así cuando llegan a donde Ferreira, me pareció, Cuando llegan a y donde quieren, perdón. cuando llegan al monasterio que venía, Ah. te dicen, viene un invitado, pues sí, era Ah, no, Ferreira, pues sí, obviamente, era o sea, lógico quién venía, sí, claro. entonces, ¿cómo se llama? El plot twist me pareció que no, era muy normal, pero me gustó mucho la actuación de Andrew. Me pareció excelente la actuación de este man. Me gusta la transformación que tiene durante toda la película. Sí. Sí, que tiene una transformación increíble. Nunca lo había visto con el cabello así tan largo. De hecho, me parece que se ve mejor con barba que sin barba. Después se ve un asco se van sin barba así. Pero tiene buenos actores. Esos tres, Muy buen elenco, muy buen elenco. buenísimos. No, y Chiquichichiro también, tremendo papel que se hace. Sí, también. El Inquisidor, no, todos muy buenos. Y por actores, no por tanto la pena y eso, o sea, por actuaciones y eso, yo también le daría un 9.5. Ok. Recuerda Pero- que el protagonista de esta película es el silencio. Igual, ¿se acuerdan que yo les envié, ya para cerrar, yo les había enviado un audio? Sí, yo lo escuché. ¿Y En qué silencio. tal? Pegaba, ¿sí o no? Así que eso. No, ya por no lo escucho. Jean Paul no lo escuchó. Pues si vi ¿Lo la escuchó, película no? hoy. Pues resulta que es una canción de yo no sé cómo se llama ese man, un cantante que canta música, hace música cristiana. Y pega exacto a la película, pega Sí. demasiado. Yo pensé que era una canción suya, no sé por qué pensé que usted la había escrito o algo así. Ok, No, es una pero canción muy que- buena, muy buena. Es una canción que escuché en una ceremonia de yaje. Muy buena, pero mal interpretada. Mentira. No, es una canción que escuché en una ceremonia de yaje. Imagínense, yo estaba chumado, se le dice eso. Y en medio de mis vainas, y cuando escucho esa canción, porque yo estaba tratando de hablar con Dios, y escucho esa canción, yo quedé como, pucha, ¿sí? O sea, fue muy, muy denso. muy Pues Recomiéndala. es que si ya vamos a hablar así, Recomiéndala y a ver La qué- canción se canción llama quitada? El sonido del silencio. Que no sé cómo se llama el tipo. La cantaría, Sí, ya. pero nos bajan el podcast. si ya ven, si ya que vamos a hablar así de calzón quitado, la primera vez que yo vi la película me pasó algo similar. Alex Campos. Estaba en un tiempo de silencio de Dios, por decirlo así, de crisis, y llega esta puta película y me termina de matar. No, ¿para qué? Pero muy buena. O sea, si yo la hubiera visto hace más de un año, Excelente. hubiera sido el click. Pero Muy la bien. relaciono mucho con esta canción que escuché hace mucho tiempo. Obviamente no la escuché con la versión de Alex Campos que canta más cristiano. Y ahora la pregunta más importante de la noche. ¿Qué película sigue, Jean Paul? Entonces, nuestra siguiente película va a ser una película de Navidad. Ah, De Navidad en Una abril. No, película mami, Jean de Paul. Navidad. No es cualquier Navidad, Yo sé que tranquilos. es un año de gonorrea, pero Véansela. déjelo. Véansela. avanzar. que Véansela y para que el después. próximo podcast, o sea, Sí, el mensaje en silencio nos está diciendo que el siguiente episodio será de este diciembre en 8. Van a entender por qué. Van a entender por qué. La película se llama Noche de Paz o Merry Christmas del director Christian Carion. Carrion, ok. Estrenada en Francia del 2005 esta película. Ah, es una película francesa, me gusta. Es Me una gusta. película americana. Es Acabo de encontrar y el Basada- protagonista es el que hace de Barón Simo. basada en hechos reales. Ya con eso les digo todo y nos vemos Ay. la próxima. Entonces, pues gracias por todo. Nos Nos veremos vemos la otra en semana. diciembre. Ya saben cuál es la próxima película. No me la he visto, pero sé los hechos Ok. que pasaron históricamente. Yo tampoco me la he visto. Por eso la vamos a ver por los hechos históricos y ya van a entender cuáles Voy son. a hacer una promesa aquí a nuestros cinefilo oyentes y es que mi próxima elección no será tan densa, tranquilos, porque es que estamos como muy pesados, ¿no? Deberíamos empezar No, pero estamos bien. película estamos bien. ligerita. Igual no se preocupe que yo soy el que pone cosas relajadas. ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, Yo soy el que la va a estar con siguiente- las vainas rebuscadas, Jean Paul la es el que siguiente coloca va a ser cosas relajado. que nos hace sentir mal. Bien. Tenemos equipo, perfecto. Ya, este es nuestro tercer podcast, ¿no? Nuestro ¿Luego era el tercer. cuarto? Ah, no, verdad que Jean Paul nos borró uno. Es el tercero. Bueno, podría ser el segundo Ah. si quiere. Pero es el tercero, es el tercero y en este sí tenemos ya por fin las redes, como son Redes nuestras sociales, redes. sí, entonces nuestras redes son sin experiencia. No, mentira.
Sí, no tenemos experiencia, pues. Sí, sí, sí. Es un chiste. es un Nuestras chiste. redes son, ¿cómo se llama esta vaina? Nada que inicia. Arroba nada Arroba que nada que inicia. Nada que inicie. En En Instagram, Instagram. arroba nada que inicia. Nuestro correo es Spotify. nada que inicia arroba gmail.com para que nos manden películas, porque no Pueden hemos visto todas las recomendar, sí. películas para que nos escriban. Igual también por Instagram nos pueden escribir. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Así por ahora. Pues la idea es llegar a más gente, pero y también pero nos ahí sirve vamos, ahí vamos. que compartan también, por favor. Sí, Bueno, sí. obviamente compartan. Y si también nos quieren seguir a nosotros y colocarle rostros a esas sexys voces, como son nuestros Instagrams. Entonces, el mío es Jean Paul Rivera Orozco. Así, Jean Paul Rivera arroba Orozco. Jean Paul Rivera Orozco. O sea, De Michael- Jean Paul, así como suena, J-A-N, Jan. No, para los que saben francés, es Jean Paul Rivera Orozco. Jean Paul, entonces para los que hablan español, Jean Paul Jean Paul Rivera con G. Orozco. Oh, ay, Mentiras, con de J, verdad, con J. Orozco con S, sí, porque Ok. problemas ahí. ¿Y el suyo, Michael? Es Michael S. Rock. No, El mío Michael S. es Michael S. Rock, guión al Ok. piso. Michael Bien. S. Rock, guión al piso. El mío es el más fácil de todos, ahí no hay pierde. Don Grimaldo. Sí, es un don. Veré la vuelta. Yo soy un don del Espíritu Santo. Don. ¿Sabe qué don se le dice en Italia a los que son sacerdotes? Don. Vea, pues. Mientras sea título nobiliario, por mí dígame lo que quieran. ¿Listo? Nada, pues nos vemos la Gracias, próxima. nos vemos. Chao. Chao.